Karina Kaplan, una de las voces más importantes de América Latina en sociología de la educación. Que estamos en una sociedad rota con niños rotos. Hay cosas que estamos interpretando mal como sociedad. 6 de cada 10 niños están solos. Reivindicar ese lugar que tiene la escuela. ¿Qué cambia en un alumno cuando alguien cree en él? Los adultos no nos estamos pudiendo hacer cargo y es en la escuela donde encuentran un lugar. Vivimos en un contexto cada vez de violencia en la escuela, de desigualdades. ¿La escuela puede realmente reducir desigualdades en este contexto actual y a futuro? Vivimos en un contexto cada vez más de violencia en la escuela, de desigualdades, de crisis educativa, pero muchas veces miramos el lugar equivocado y hoy en este programa vamos a ir mucho más a lo profundo, vamos a ir a hablar de lo que pasa dentro de la escuela, en los vínculos, en las emociones, en lo que muchas veces no se ve y en lo que a veces también la sociedad, como lo que sucede, toma a la escuela como una caja de resonancia y la solución de todos los problemas que hoy suceden en la familia o sucede también en cualquier lugar de la sociedad. Por eso, para hablar de todos estos temas, hoy nos acompaña una de las voces más importantes de América Latina en sociología de la educación, la doctora en educación y magíster en ciencias sociales, mención en educación de la Facultad Latinoamericana y también un doctorado en la Universidad de Estado de Río de Janeiro, profesora en la Universidad de La Plata, profesora en la UBA, investigadora del CONICET, Karina Kaplan. Muy buenos días, muchísimas gracias y la verdad que un orgullo para nosotros poder tenerte en este programa. Buenos días y muchas gracias por convocarme a conversar en este espacio. La primera pregunta que nos sale, digamos, Karina, sería, ¿qué le está pasando a la escuela hoy? En realidad, tú empezaste conversando acerca de la violencia en la escuela. En primer lugar, decir que no todo lo que sucede en la escuela es violencia. En la escuela suceden mucho más situaciones, experiencias. De hecho, la escuela es una institución que está mucho más pacificada que lo que está en la sociedad. Significa que la escuela, para muchos niños, para muchos jóvenes, representa un refugio simbólico. Ahora bien, lo que nosotros venimos trabajando hace muchos años en investigación educativa es acerca de cómo las microviolencias en la escuela, que son muchas de ellas espejo o reflejo de la violencia social, pero tienen su singularidad en la escuela, cómo portan un efecto de dolor social. Es decir, quien se siente humillado, quien se siente burlado, quien se siente despreciado, a quien le ponen apodos en la escuela, todo lo que denominamos violencia simbólica, no es una violencia suave, sino que así como la violencia física es una violencia que en general consideramos grave, necesitamos pensar en las formas de la violencia simbólica, insisto, prácticas de humillación, prácticas de avergonzamiento al otro, apodos, toda una serie de formas de lenguaje despreciativo para referirse al otro, y que eso, como tú bien señaladas, va configurando una identidad deteriorada en los niños, es decir, que los daña a los niños y a los jóvenes. Entonces, empezar diciendo que no hay violencias suaves, que todas las violencias, tanto las físicas como las violencias simbólicas, tienen un efecto de dolor social. A partir de esta hipótesis, de esta idea de que las violencias esconden dolor social o producen dolor social, nosotros empezamos a pensar qué es el dolor social en la escuela, por qué sufren los niños en la escuela, cómo la escuela puede interrumpir ese sufrimiento,
para que los niños puedan subjetivarse, es decir, para que la mirada de la escuela sea más fortalecedora. A veces suelo convocar, invitar a los maestros, a los profesores, a pensar acerca de cómo interrumpir las microviolencias en la escuela, las violencias cotidianas, esas que parecen más suaves, más sutiles, pero que sin embargo tienen un efecto de daño, es decir, que los niños se sienten mal cuando son humillados, cuando les faltan el respeto, cuando los miran mal. De hecho, la humillación es una emotividad vertebradora de la experiencia escolar. Cuando nosotros les preguntamos en una encuesta que hicimos en Provincia de Buenos Aires a 2023 estudiantes acerca de qué es lo que los hace sufrir en la escuela, remitían a las prácticas de humillación, a no sentirse valorado o validado. Significa que lo que tenemos que pensar es cómo hacer para construir una experiencia social que fortalezca a los niños y que no sume más dolor a aquel que ya traen por su condición de infancia vulnerada, por los problemas familiares que tienen. Entonces, pensar que la violencia es signo o expresión de un dolor social. Y cuando me refiero a la violencia, además de en su forma física y en su forma violenta y en su forma simbólica, tenemos que tener en cuenta que la violencia puede ser una manifestación hacia los demás, le pego a mi compañero, pero también estamos observando un tipo de violencia que tiene que ver con la del propio cuerpo, cuando se autoagreden, las autolesiones, prácticas de que han aumentado dramáticamente. Entonces, detrás de todas las formas de autolesión y detrás de todas las formas de práctica, evidentemente existe sufrimiento social. Entonces, la pregunta es, ¿qué les duele a los niños, a los jóvenes? ¿Cómo hacer para interrumpir ese sufrimiento? Entonces, pensar que la escuela, en este contexto, puede cumplir una función de reparación de las heridas sociales, es decir, que puede acompañar, acompasar a los niños para que suavicen su sufrimiento y puedan tener una experiencia escolar que los haga fortalecer. Voy a presentar a mis colegas, docentes, que acompañamos en este programa, René Vega y Marcelo Rodríguez. Quería dejarte simplemente una pregunta. En tu último libro, Educar en la Empatía, vos hablas mucho con respecto a la justicia efectiva. ¿Cuáles son los primeros pasos para reconstruir vínculos afectivos en un contexto de agresión y en un discurso de odio que hoy escuchamos en toda la sociedad? Efectivamente, asistimos a un discurso de odio y de crueldad y obviamente eso lo van internalizando los niños y los jóvenes. Entonces la pregunta es cómo la escuela puede hacer contrapeso frente a ese discurso, cómo la escuela puede educar la sensibilidad para el otro o por el otro, para que el otro no me sea indiferente, porque una de las características de esta época, de este tiempo, es que nos han anestesiado del dolor ajeno, es decir, el capitalismo emocional, el mercado de las emociones nos impone estar feliz a toda costa, mostrarnos felices a toda costa, pero desentendernos del otro, del sufrimiento ajeno. Entonces, efectivamente, la justicia afectiva en la escuela consiste en educar la sensibilidad de los niños, de los jóvenes, para que puedan interiorizar al otro como un ser valioso, y la justicia afectiva es el derecho que tienen los niños y las niñas, y los jóvenes, por supuesto, a ser cuidados, amados y protegidos. Sin embargo, sabemos que los niños y los jóvenes, incluso en sus familias, muchas veces no están siendo cuidados, no están siendo protegidos. Por eso la escuela se siente muy demandada. Sin embargo, cuando nosotros tomamos testimonio de los jóvenes de escuelas secundarias, por ejemplo, en nuestras investigaciones, ellos identifican que la escuela puede ser un lugar que funcione como refugio simbólico, es decir, como amarra donde se sostienen, es decir, como sostén emocional. Y eso es importante porque lo favorece, lo fortalece
les permite un desarrollo sociopsíquico, pero además la escuela es un lugar en donde se tramita o se simboliza el sufrimiento social. Una de las características que tiene la violencia es que no ha sido puesta en palabras. Hay violencia porque no ha sido posible simbolizar a través de la palabra o a través de otros gestos cotidianos ese sufrimiento. Entonces es importante que los niños, que los jóvenes se encuentren en el vínculo de confianza con sus profesores, incluso con sus propios compañeros. Los estudiantes le dan mucha predominancia al vínculo con sus compañeros, es decir, cuando se sienten rechazados o no forman grupalidad o no se sienten parte de un todo mayor, que sería el grupo o el subgrupo, eso los hace sufrir. Y de hecho, eso genera experiencias de soledad. Así como el sufrimiento es una emotividad vertebradora de nuestra época, también lo es la soledad. Los niños que se sienten solos, que no se sienten integrados al grupo, que no son invitados a un cumpleaños, que están por fuera de los lazos sociales y que se les dificulta la constitución del lazo social, es justamente la escuela la que tiene que hacer un trabajo de reconstitución del tejido social, porque sabemos que tenemos un tejido social muy roto y que la gente necesita, todos necesitamos, pero especialmente los niños y los jóvenes, necesitan encontrar un grupo de referencia con los cuales se sientan identificados, necesitan ser reconocidos en un grupo, necesitan ser validados en su humanidad, y todo esto lo hace la escuela en la medida en que se proponga producir, promover culturas afectivas que tienen que ver con las formas de trato, pero también hacer mella en las prácticas curriculares. Por ejemplo, Marta Nussbaum, que trabaja sobre la relación entre las emociones y la justicia, ella comenta algo así como que una profesora de historia, cuando enseña su materia y escoge qué narrativa, qué cuento, qué relato construir desde el punto de vista histórico, si ella elige posicionarse desde el lado de los más débiles, desde el lado de los más vulnerados en la sociedad, niños con discapacidad, mujeres indígenas, refugiados, niños que están siendo sometidos a distintas formas de violencia, si el relato, si la narrativa se construye desde ese lugar, los niños podrán producir procesos de identificación, es decir, aprender a ponerse en el lugar del otro, construir una imaginación empática, es decir, qué me pasaría a mí si estuviese en ese lugar, cómo puedo reconocer el daño, por ejemplo, si estoy burlando a una niña con discapacidad, y además ir un poquito más allá, eso lo propongo yo, no solamente identificar el efecto de daño que tiene la humillación, la estigmatización, la negativización del otro, sino también estar en condiciones de reparar ese daño. Por eso la escuela es un lugar que produce gestos cotidianos necesarios de reparación de las heridas sociales. Bien, Karina, ahora en este escenario que estás contando, ¿no? Violencia simbólica, bueno, esta soledad, estos lazos sociales que se construyen en la escuela, si se quiere, ¿no? Ahora te pregunto, ¿será que hoy hay cosas que estamos interpretando mal como sociedad? ¿En qué sentido? Claro, en este sentido, ¿no? Que hoy hay un escenario de esto que estás hablando, ¿no? Que tiene que ver con la justicia efectiva, la violencia simbólica, estos lazos que es necesario y que los chicos hoy, en cierta medida, en el contexto que vos los contabas, ¿no? La sociedad en general, digamos, podemos interpretar otra cosa de los chicos, digamos, que están mirando para otro lado, por ejemplo. Sí, yo creo que utilizo una metáfora que quizás es un poco fuerte, pero que de alguna manera permite visibilizar ciertos procesos de desigualdad y también de desigualdad efectiva, que es esta metáfora de que estamos en una sociedad rota Sí, con niños rotos. claro. Entonces ahí la pregunta es cómo reconstituimos
la subjetividad, cómo colaboramos en los procesos de constitución del lazo social, cómo ayudamos a reparar esas heridas, porque evidentemente están bajo formas de sufrimiento los niños. Insisto, no todo lo que sucede en la escuela es violencia, tampoco todo lo que sucede en la escuela es sufrimiento, pero sí estamos bajo una matriz social, y en eso coincido con tu apreciación, en donde la gente está sufriendo y por lo tanto en la escuela, como toda caja de resonancia que es la escuela, se van a ver reflejados esas cuestiones que están en la sociedad. Por eso a mí me interesa también que pensemos acerca de cómo producir mirada escolar que sea fortalecedora y que no inferiorice a los niños, o por lo menos, insisto, no les sume más formas de dolor que ya están en la sociedad, porque todos sabemos que los niños están yendo a la escuela en una situación de mucha precariedad familiar, laboral. De hecho, un director me comentaba cuando hicimos el trabajo de campo, donde recogemos testimonios de los estudiantes acerca de cómo se sienten en la escuela, cómo viven la escuela. Interesante también reconocer en estos testimonios que siempre hay un maestro, un directivo, un psicólogo, alguien adulto significativo de la escuela que los ayuda a tramitar su sufrimiento. Es decir, que la escuela en ese sentido funciona como un sostén afectivo, como esa amarra necesaria para constituir subjetividad junto con otros. Y la escuela es privilegiada, es un espacio privilegiado para eso, porque todo lo que construimos en la escuela es una experiencia en común. Se aprende a convivir junto con otros, se aprende a dirimir conflictos, se aprende a validar al otro en lo que siente, se aprende a conceptualizar lo que siente y la potencialidad de un daño, de algo que expresé a través de violencia, y todo eso se aprende en la escuela. Los procesos de reparación, estos gestos cotidianos se aprenden en la escuela. Entonces también reivindicar ese lugar que tiene la escuela hoy principalmente, es casi la única institución que está protegiendo a los niños, que está intentando reparar ese tejido social que está roto, muchas veces en el seno de la familia. Les empezaba a comentar que cuando hicimos el último trabajo de campo, un director nos decía 6 de cada 10 niños están solos, es decir, o no pueden vivir con sus familias, viven con una abuela, viven de secundaria, ¿verdad? O viven con con un amigo, con la novia, o viven incluso muchos de ellos en la calle, en una situación muy compleja. Entonces los adultos no nos estamos pudiendo hacer cargo, y es en la escuela donde encuentran un lugar, un adulto que les tiende una mano, que incluso se pone sobre su cuerpo, ¿no? El maestro, estas formas de tramitación del dolor social, siendo que el propio maestro está también bajo formas de sufrimiento. Pero a veces pienso que los maestros, los profesores, los educadores, cuando reparan el sufrimiento de sus estudiantes, también les sirve para reparar el propio, es decir, adquiere algún sentido ese sufrimiento en sus vidas. Así que la escuela sigue ocupando un lugar central como refugio simbólico, como refugio de las infancias y las juventudes. Y es el lugar en donde ahora nos estamos ocupando, luego de las amenazas y todas estas situaciones excepcionales que hemos vivido. Lo que no es excepcional es el sufrimiento. En el fondo de las violencias hay sufrimiento, entonces hay que seguir pensando sobre ese sufrimiento, ayudando a tramitar y simbolizar y elaborar el sufrimiento en comunidad en la escuela. Pero fíjense que con estas amenazas y demás, ahora en cada aula se está produciendo una conversación junto con otros para poder intentar dar cuenta de qué les duele a los niños, a los jóvenes, y cómo podemos hacer para ayudarlos, acompañarlos a tramitar ese sufrimiento. Ahora, Karina, decías que 6 de cada 10 chicos en edad escolar se encuentran solos, ¿no? En diferentes situaciones. Ahora, y el rol del docente que lo contiene. ¿Qué cambia en un alumno cuando alguien
como en este caso el rol del docente, cree en él? Creo que es lo central, es la mirada del docente, una mirada que permite procesos de autoafirmación del yo. La mirada del maestro es central, porque la mirada puede dar valor al otro, pero también puede quitarlo. Por eso tenemos que ser muy conscientes del poder simbólico que tiene nuestra mirada y los gestos que tenemos para con los estudiantes. Entonces, una estructura de confianza acerca de que el otro puede aprender, de que el otro vale. De hecho, los niños, los jóvenes le reconocen a la escuela que es un lugar, una experiencia en donde ellos pueden reponer algo del orden de lo juvenil. Muchos están en situaciones de mucha precariedad social y en la escuela juegan, conocen junto a otros, aprenden sobre la convivencia y a dirimir conflictos, y la escuela es un lugar que promueve ciertos valores de solidaridad, de cooperación en una sociedad, como decían ustedes, que va a contramano. La escuela es una especie como de institución contracultural, ¿no? Allí donde el discurso es del odio, de indiferencia por el otro, de crueldad. Incluso la escuela valora, promueve culturas afectivas al servicio de la solidaridad, del reconocimiento mutuo. Hay algo que, por ejemplo, un autor que a mí me parece muy inspirador, que es Norbert Elias, que él se preguntaba respecto de los jóvenes y la violencia, ¿por qué los jóvenes recurren a la violencia? Y decía, porque cuando no se sienten reconocidos, cuando no se sienten reivindicados, cuando no pueden construir una existencia grupal a partir de la existencia individual, es decir, cuando no encuentran un lugar en los ojos de los otros, sea los adultos o sea los pares generacionales, eso hace que muchas veces se manifiesten con violencia hacia los demás o hacia el propio cuerpo. Esta violencia hacia el propio cuerpo a mí me parece muy significativa en un momento en que, como no pueden soportar la vida tal como la están percibiendo, experienciando, entonces lo que hacen es se autolesionan, se autoagreden, es decir, se producen heridas en el cuerpo. Y cada vez estamos viendo que este fenómeno se extiende a niños más pequeños, no solamente a adolescentes. Entonces uno piensa, si alguien se autolesiona o tiene prácticas de suicidio, está de alguna manera coqueteando o rozando con la muerte, pero no es porque se quieran morir, es porque están expresando un grito desesperado para vivir de otra manera y la necesidad que tienen de que nosotros, los adultos y también los compañeros, los sostengan, los validen en lo que sienten, los acompañen. La escuela es un lugar que puede encauzar estas formas de sufrimiento. Justamente lo hace a través de aprendizajes de la socialización, porque también venimos de una tradición que ha escindido los procesos académicos, científicos, de transmisión del conocimiento, de los procesos socioafectivos, pero un niño que está bajo formas de sufrimiento no puede aprender matemática, pero no porque tenga dificultad con la matemática necesariamente, sino porque es necesario que se den ciertas condiciones socioafectivas, y muchas tienen que ver con la propuesta de la escuela, la cultura afectiva, el reconocimiento que tiene el maestro, la mirada que produce la escuela de esos niños, de confianza, de respeto. Y entonces ese niño, si puede elaborar ese sufrimiento, va a poder seguramente aprender matemáticas, es decir, no se puede escindir los procesos de enseñanza y de aprendizaje académicos con los procesos de construcción de subjetividad, de intersubjetividad en la escuela. Bien, sin lugar a dudas que creo que coincidimos, ¿no? Uno de los temas que más preocupa hoy en nuestro país, y no solo en nuestro país, en diferentes lugares del mundo también, ¿no? Es esta violencia que están viviendo las escuelas. Ahora, la violencia escolar es un problema educativo, es un síntoma de algo más profundo, podría ser un poquito, ¿no? La reflexión. Y te pregunto, ¿la violencia en la escuela empieza ahí en la escuela
o llega, o podría llegar desde afuera, sería la pregunta, Karina. Todos los procesos escolares son una suerte de espejo, por supuesto que con singularidad en los procesos sociales. Fíjense, por ejemplo, la cultura digital es una cultura altamente violenta que transmite discursos de la violencia. Nosotros ahora estamos indagando la cuestión de la cultura digital y los microracismos, por ejemplo. Cómo se transmite a través de las redes sociales, de los memes, que es algo que recurren mucho los estudiantes en su vida cotidiana, que dan cuenta de formas de racismo, es decir, de desprecio de ciertos individuos, de ciertos grupos. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿la cultura digital está fuera o dentro de la escuela? Forma parte de la cultura de la convivencia que uno va construyendo en una sociedad. Entonces el adentro y el afuera es muy permeable, no se puede hablar de una escuela con muros, eso es una ilusión. De hecho, los procesos sociales más generales siempre van a estar presentes en la escuela. Ahora, el docente puede interrumpir ciertas prácticas de odio, ciertos discursos de odio. El tema de la cultura digital a mí me preocupa especialmente, y a todos nos ha preocupado en este tiempo, que hemos visto que evidentemente hay algunos sitios que producen una mirada acerca de que el otro vale más o que va a adquirir un valor en comunidad a través de prácticas de violencia. Y eso es necesario interrumpirlo, conversarlo, poder de alguna manera convencer a los niños que la violencia produce daño, pero produce daño a sí mismos y hacia los otros. Y entonces educar en la sensibilidad por el otro, ir transformando los cánones de sensibilidad. Incluso también una de las cuestiones que nos sucede en las escuelas, que a veces la cultura afectiva familiar entra en tensión con la cultura afectiva que transmite la escuela. ¿Qué quiero decir con esto? Si en una familia, en un hogar, se transmite la idea de que los hombres no lloran y que los hombres no pueden ser sensibles, los varones, entonces uno va a la escuela y tiene una propuesta de educación sexual integral o de trabajo con las emociones, y se le dice en la escuela, aquí expresá todo lo que sientas porque eso es bienvenido. En cambio, en la familia esto entra en tensión, ¿verdad? Cuando las familias también eh, transmiten ciertos cánones de sensibilidad, ciertas formas de estilos afectivos. Y entonces ahí la escuela necesita muchas veces educar a los padres respecto de estos estilos afectivos para que justamente sean los niños los que entren en confianza en la escuela para poder contar lo que les pasa. Efectivamente es así. Todas las situaciones más complicadas que tienen los niños y los jóvenes la cuentan en la escuela. Y esto tiene que ver con que la escuela hace las cosas bien, genera confianza, genera vínculos afectivos, está preocupado por lo que al otro le pasa. De hecho, esto lo valora mucho los estudiantes. Cuando nosotros le preguntábamos, decían claramente que para ellos es importante un profesor que enseña, pero también es importante un profesor al que le interese lo que a ellos les pasa y les pregunte cómo se sienten. Y es más, una estudiante decía, bueno, ese profesor se dio cuenta que yo este día había venido muy triste y me preguntó qué me pasaba. Y eso abre un horizonte de posibilidad de expresar lo que sienten, pero también de sentirse acompañados y de no sentirse tan solos, porque efectivamente la soledad es una experiencia emocional constitutiva de la época, y ahí uno puede pensar que entonces, claro, es una emotividad de época que en la escuela se expresa a través de estos niños que están a veces incluso en silencio, o que no se expresan, o que no logran hacer vínculo con otros. Es muy, muy dramático para los niños
que no puedan hacer lazos junto a otros, que no se puedan sentir parte de un grupo, de un todo mayor, que no puedan ser validados y todo eso es necesario que la escuela lo trabaje a través de formas de trato, pero también a través de prácticas curriculares, es decir, ofreciéndoles narrativas a los chicos. Por ejemplo, en la educación inicial tienen un trabajo formidable a mi criterio respecto del trabajo con las emociones, cuando les leen los cuentos, cuando eligen qué relatos, cuando eligen qué procesos identificatorios quieren lograr, que los niños, por ejemplo, interrumpan ciertas formas de violencia, se pongan en el lugar del otro, aprendan a ponerse en el lugar del otro. El otro no es un ser valioso solamente conceptualmente para mí, sino que tengo que sentirlo, aprender a sentirlo como un ser valioso y que necesita ser cuidado y necesita que lo ayudemos a reparar sus heridas. Karina, planteabas la cuestión de la tecnología como una especie de realidad, pero también del futuro de la educación, ¿no? Eh, si pensamos en el futuro, ¿no? ¿La escuela puede realmente reducir desigualdades en este contexto actual y a futuro? Las reducen, porque la escuela es una institución que funciona como una suerte de antidestino. Si la escuela solamente lo que hiciera es reproducir el origen social de los estudiantes, no habría trayectorias o destinos distintos a los de las condiciones iniciales, que muchas veces son desfavorables. Lo que pasa que la sociedad profundamente desigual y excluyente es un límite para la escuela, claro que lo es. Ahora, luego, al interior de la escuela, bajo esos límites, siempre hay que tener en cuenta que la escuela por sí sola no puede transformar las condiciones de la desigualdad. Lo que sí puede hacer es trabajar acerca de las experiencias subjetivas de la desigualdad para poder fortalecer a esos niños, para que no sientan vergüenza de su origen. Todo eso lo hace la escuela a lo largo de su historia y lo sigue haciendo hoy. Mientras nosotros conversamos, están los niños en cada aula con su docente intentando construir una sociedad más justa y en ese sentido valoro especialmente la tarea reparatoria que tienen los maestros y profesores, la escuela en este tiempo. Bueno, la verdad que es una charla como para poder seguir escuchándote y tomar todas esas experiencias y volcarlas en el aula, en la institución. Y realmente sobre ese tema, ¿por qué hoy la educación exige demasiado al docente como para que el docente sea realmente el que saque a los alumnos de esas desigualdades o que busque todas las soluciones a los problemas de los jóvenes, cuando en realidad el sistema, ¿qué hace por los docentes? Claro, no se puede pensar un docente que pueda por sí solo interrumpir las formas de la desigualdad. La escuela no produce la desigualdad y además no es su función eh, cambiar las condiciones de la desigualdad. Ahora bien, una vez que los niños, los jóvenes están en las escuelas, hay ciertas experiencias que pueden ser fortalecedoras, hay ciertas experiencias que pueden ayudar a torcer destinos impensados por la condición de la desigualdad, es decir, que la escuela ahí opera como una institución que lucha por el reconocimiento, es una institución que resiste y además obstinadamente se propone contradecir ciertas formas cristalizadas de relación entre origen y destino, es decir, promoviendo un horizonte de posibilidad distinto de aquel de los límites que por su condición inicial tendrían los niños. Ahora, la condición inicial, claro, es dolorosa para el maestro. Conversando con los maestros, ellos sienten indignación frente a que
los niños no tengan un plato de comida por día, o que no tengan una zapatilla para ir a la escuela, o que vengan con frío desde el hogar. Claro que indigna al maestro, pero la escuela les ofrece un abrigo, un refugio, un lugar en donde puedan sentirse hospitalariamente albergados. Y eso me parece que es una función principal que cumple la escuela, que la denomino de la reparación de las heridas sociales. La verdad que nos quedamos con muchas ideas, por sobre todo, la verdad que un gusto haberte tenido, escucharte y reflexionar, más que nada también a los docentes que hoy están en las aulas. ¿Qué le dejarías como un concepto final, como para ir cerrando este capítulo? Que cuando nosotros conversamos y tomamos testimonio de los estudiantes, siempre hay un docente que hace la diferencia. Incluso ellos lo llaman me cambió la vida, me mostró que vale la pena vivir la vida y que además transforma profundamente la experiencia vital. Y todo ese poder que tiene el maestro, que es un poder simbólico, que se manifiesta a través de gestos, de palabras, de miradas, donde el afecto juega un lugar central, porque el afecto tiene que ver con la capacidad que vamos desarrollando para sentirnos afectados por lo que al otro le sucede. Los docentes son profesionales que se sienten afectados por lo que al otro le sucede, pero además de sentirse afectados, conmovidos, movilizados, desarrollan una serie de recursos, artefactos culturales como las narrativas, la literatura, el arte, que permiten simbolizar y tramitar el sufrimiento social. Así que yo lo que les diría a los docentes es que los niños nos necesitan, que en contextos de desigualdad y exclusión nos necesitan más aún, y que entonces nuestro compromiso es con una infancia más humana, con una infancia más humanizada, con condiciones de experiencia escolar que permitan subjetivar a los niños y a los jóvenes. Bien, muchas gracias, Karina. La verdad que a pesar, ¿no?, de sabemos que estás con un problemita de salud, pero me parece que tu compromiso justamente... Gracias por el espacio. Por eso te queríamos agradecer, porque me parece que es muy necesario y muestra un poco, ¿no?, ese compromiso que tenés con estos temas tan importantes, ¿no?, que queríamos transmitir justamente a través de nuestro programa de hoy, y la importancia, obviamente, de esta situación que está viviendo, ¿no?, la República Argentina en un contexto muy complicado, ¿no?, social, educativo. Universitaria, así que vamos a estar en las calles justamente reivindicando la educación pública, la universidad pública, porque justamente nosotros tenemos el orgullo de pertenecer a un pueblo, a un país en donde se ha apostado por la educación, la universidad, la ciencia, y estaremos en las calles reivindicando eso que nos es tan propio. Así es, hoy vamos a estar. Gracias, Karina Kaplan, por esta charla tan necesaria, y a ustedes, gracias por estar del otro lado. Si este episodio te hizo pensar, compartilo. Nos encontramos en el próximo episodio.